Bueno, habíamos quedado entonces la clase pasada hablando sobre el generador, ¿cierto? Y cómo el generador, entonces, el generador debe de formular, implementar y actualizar su plan de gestión de residuos de la salud y otras actividades. Igual que también, pues, también, esto implica también la parte del resto. Una parte muy importante que habíamos visto también es acerca de las capacitaciones. Hay que capacitar. Por eso, la parte final del trabajo, hacemos esa visita dentro de 2 semanas y la visita final, en esa visita final, ustedes lo que van a hacer es capacitar, ¿cierto? Les van a decir a las personas, vean, nosotros encontramos esto. Ustedes tienen unas falencias en esto y en esto. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, también yo les colaboro con las diapositivas, ustedes me dicen cómo pongo esta diapositiva, qué hago, cada una de las cosas. Las medidas preventivas, responder a cada una de las autoridades y por último los certificados. Súper importante lo de los certificados. En el decreto 4741, como en la resolución 1362, nos hablan acerca de que debemos de guardar los certificados durante 5 años, de forma tal de que las personas sepan qué fue lo que ocurrió. Porque de esa forma podemos llegar a mirar y observar, ay, dejé la USB en la oficina, porque les iba a mostrar unas fotos, pero la dejé en la oficina, acerca de una mala gestión de residuos sólidos de una empresa. Entonces, la autoridad ambiental puede llegar en cualquier momento y decir, venga, ¿usted qué hizo con estos residuos? Ah, que los dejé por allí. No, venga, muéstreme dónde fue por allí, para que entonces se empiecen a nos quede como soporte esos diferentes residuos que fueron bien dispuestos. Pues en este momento, pues, o sea, ¿qué les recomiendo yo a ustedes? Cojan una carpetica y en esa carpetica meten todos los documentos y si no, entonces y si no, no. Y también los escanean y los montan en un OneDrive de forma tal de que ahí les quede. Este es un anexo que está dentro del que vimos el miércoles pasado. El miércoles pasado vimos lo que tenía que ver con la parte con la parte de los diferentes residuos de la salud y otras actividades. Vengan, esperad. Nosotros que vimos la clase pasada. A ver si es que estoy perdido con ustedes. Biológico. Sí, empezamos acá, ¿cierto? Habíamos terminado acá, ¿cierto? Sí, profe, ahí terminamos. Sí. Ah, bueno, listo. No, es que estoy perdido con el otro salón. Listo. Bueno, hay un formulario que se llama RH1. ¿Listo? Que se llama RH1, perdón. El RH1 es un reporte que deben de realizar todos los generadores de residuos de la salud y otras actividades. Y este RH1 se le debe de enviar a la autoridad sanitaria. Entonces, miremos algo acá antes de ver esto. Para los residuos de la salud y otras actividades existen dos autoridades. ¿Cuáles son esas dos autoridades? Una es la autoridad de salud, ¿cierto? La autoridad de salud, dependiendo, es como por ejemplo en la ley 99 del 93. En la ley 99 del 93 nos dice por allá, no sé en qué artículo, nos dice, los municipios que tengan más de 1 millón de habitantes podrán ser ellos mismos su propia autoridad ambiental, siempre y cuando pues el Ministerio del Medio Ambiente los pueda, pues los apruebe. Entonces, por ejemplo, una ciudad como Medellín podría ser autoridad ambiental, pero nosotros aunque nos conocemos como área metropolitana, nosotros realmente somos un distrito, ¿cierto? Ante los ojos del ordenamiento territorial somos un distrito. Entonces, esa área metropolitana tiene más de 1 millón de habitantes.
Entonces, por eso es que tenemos nuestra propia autoridad ambiental. ¿Y cómo se llama esa autoridad ambiental? Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Listo. Lo mismo sucede en el sector salud. En el sector salud, dependiendo de la complejidad del municipio y de la complejidad del hospital, el municipio puede ser su propia autoridad sanitaria. Entonces, hay municipios que son su propia autoridad sanitaria. Entonces, por ejemplo, acá, ¿quiénes son la autoridad sanitaria? El Retiro, Río Negro, La Ceja, cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, menos Barbosa, Apartado, Caucasia, etcétera, etcétera. Vamos, vengan, busquemos acá municipios pertenecientes seccional de salud, Antioquia. Listo. Vamos a ver si de pronto aquí nos sale. Si no, no. No, por aquí no nos aparece, pero bueno, este es el de la gobernación. Este es el de la seccional de salud de Antioquia. Tiene su propia página y todo. Ahorita la vemos. Entonces, hay municipios que son su propia autoridad ambiental, como es el caso de Medellín. Listo. Entonces, todos los establecimientos que se encuentren dentro del decreto 351 del 2014 deben de realizar el reporte consolidado del formulario RH1, en el cual se registra el tipo y cantidad de residuos en peso y unidades que entrega el gestor o receptor de residuos para su aprovechamiento, tratamiento y o disposición final, como parte del monitoreo interno de la gestión integral de residuos sólidos. En este caso, que estamos hablando de la Secretaría de Salud de Medellín, vamos a ver qué nos dicen. Con base con los informes presentados por los generadores, la Secretaría de Salud de Medellín realizará la consolidación del respectivo reporte anual de la información sobre la gestión de residuos en su jurisdicción a la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social o a la que haga sus veces, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del decreto 351 del 2014. Vámonos para el artículo 351, no. Profe, ese formulario, perdón. Claro, dime. Ese formulario se le entregaría entonces a la Secretaría. Se envía a la Secretaría. En el caso de que estuvieras en Medellín, a la Secretaría. En el caso de que estuvieras en Peque, en Vigía del Fuerte, en Caramanta, a la Seccional de Salud de Antioquia. Vamos a ver qué es el artículo número 9, aunque ustedes ya se leyeron este decreto. Repasémoslo. Las direcciones departamentales, distritales y locales de salud efectuarán la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos sólidos generados en las actividades de que trata el artículo 2 del presente decreto, a excepción de su numeral número 7, en relación con los factores de riesgo para la salud humana. El artículo número 2 es el que habíamos visto en la diapositiva, ¿cierto? En la diapositiva acerca de quiénes son los generadores, que ustedes ya leyeron pues este decreto la clase pasada. ¿Cuál es el único que no? Las plantas de beneficio animal. ¿Por qué las plantas de beneficio animal no? Pues, o sea, sí las visitan, pero realmente el que da la certificación sobre estos sitios es el INVIMA. Listo. Sigamos con el artículo número 9. Las direcciones departamentales, distritales y locales de salud, entonces acá tengo una Secretaría de Salud, tal cual como me lo están diciendo acá. O sea que esta sería una municipal o distrital. ¿Listo? Esta sería una distrital o local, pues. Y esta sería una dirección departamental, la de la gobernación. Que durante sus actividades de inspección, vigilancia y control de la gestión integral encuentran incumplimiento de las disposiciones sanitarias en materia de los residuos generados en la atención, en salud y otras actividades, deberán adoptar las medidas a que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones pertinentes por parte de las autoridades ambientales competentes en relación con los factores de riesgo al ambiente. Vamos a ver, las secretarías de salud departamentales, municipales, según el caso, con base en los informes presentados, ¿cuáles son los
Informes presentados por los generadores. El RH1. ¿Listo? El RH1. Vamos a ver aquí qué nos muestran acerca del RH1. Este es un manual de usuario. Pues, se los voy a dejar por acá. Pues realmente esto no tiene pues como pues así como vimos el pasado, pues esto no tiene mayor que, pues mayor, el que sabe manejar Excel sabe manejar esto, pues, ¿cierto? Y acá es como poder entrar, pero el RH1 realmente, muchachos, es esto. Es este formato. Pues en este formato tenemos la consolidación de los residuos generados, ¿listo? Pero en el RH1 no sale para dónde va cada uno de los residuos. Entonces, por ejemplo, cantidad de residuos no peligrosos, están aprovechables y no aprovechables, los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopulsantes y animales, los radioactivos, los corrosivos, explosivos, o sea, y aquí los CRETI. Y eso entonces lo vamos diligenciando mes por mes. Lo vamos diligenciando mes por mes. Profe, Para poder... entonces, qué pena que le interrumpa. Tengo una duda, entonces, para poder que a una empresa lo certifiquen o le entreguen el certificado, ¿es necesario que se haga un seguimiento con este RH? Sí, claro. Pero pilas, es bacano tenerlo también para generador de residuos CRETI, ¿cierto? Para generadores de residuos CRETI. Pero realmente la autoridad sanitaria solamente lo solicita para los que son generadores en atención de la salud y otras actividades. Listo, solamente para ellos. O sea, para todos los que se encuentran en el artículo número 2 o en la diapositiva número 3 de esta presentación. Para todos estos se les exige el RH1. ¿Listo? ¿Entendido, muchachos? Bueno. Así entonces, tenemos estos diferentes residuos y lo vamos entregando y se lo vamos entregando a las autoridades sanitarias. Y ellos los empiezan a consolidar. ¿Listo? Profe, Chivo, dime. qué pena. Entonces, ahí te pregunto, ¿la autoridad sanitaria es lo mismo que sería la Secretaría de Salud acá en Medellín? Exactamente, la autoridad sanitaria, por eso te estaba haciendo el símil con la autoridad ambiental. En el caso de Medellín, sí, es la misma Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es la autoridad sanitaria en Medellín. Mira, ellos son mira que, por ejemplo, si tú entras, por ejemplo, a un local comercial donde vendan comidas y toda la cosa, mira que tú vas a ver como un sello que es verde, hay en unos que es verde y en otros que es amarillo. Cuando entran a un restaurante, eso quiere decir que tiene restricciones o no tiene restricciones para operar. Si está en rojo, no tiene por qué operar, ¿cierto? No tiene por qué operar. Por ejemplo, la clínica de acá de la 80, pues digo acá de la 80 porque pues vivo acá cerquita a esa clínica de la 80, la que queda al frente del Colegio San Carlos, ella fue cerrada por la Secretaría de Salud de Antioquia. ¿Por qué? Porque la autoridad sanitaria encontró que sanitariamente esa clínica no podía operar. Y fue porque pues encontraron una plaga de cucarachas en la cocina y en varios platos que le llevaban a los enfermos, dentro de los platos habían cucarachas. Entonces, debido a esa plaga, no la pudieron controlar, toda la cosa, entonces cerraron la clínica. Eso fue lo que sucedió. Por esa época, pues yo digo pues que a mi tío lo mataron en esa clínica porque él cuando entró a esa clínica, salió de esa clínica, pero peor de lo que entró. Y la comida tocaba llevársela desde acá, desde mi casa. Pues mi mamá y mis tías venían acá a mi casa, cocinaban y se la llevaban porque
pues las condiciones sanitarias eran muy, pero muy malas. Ni siquiera barrían ni trapeaban la pieza. Entonces le tocaba, pues, la escoba y la trapeadora de mi casa se mudó para allá, para esa clínica. Profe, ¿esa clínica cuál era? ¿La que era antes Alucop de la 80? Esa misma, sí. Es esa misma, que era ese edificio blanco. Ese edificio blanco, sí. Sí, Diana. Oh, madre. Entonces, la autoridad sanitaria se encarga de eso. Lo que sucede y acontece es que la autoridad sanitaria se encarga de la vigilancia y control, inspección, vigilancia y control interna de los residuos. O sea, es la que hace la vigilancia interna. O sea, que ella es la que te va a tocar la puerta y te va a decir, mijo, ábrame que dentro, ¿cierto? Entonces, ella va a entrar a la peluquería, se va a dar cuenta cómo es la gestión interna de los residuos peligrosos, ¿cierto? De los residuos de salud y otras actividades. Por ejemplo, un relleno sanitario, ¿quién lo puede cerrar? Un relleno sanitario lo puede cerrar tanto la autoridad ambiental como la autoridad sanitaria. Si la autoridad sanitaria se da cuenta que hay una serie de plagas que están dentro del relleno sanitario y que están generando problemáticas sobre la comunidad que está alrededor, debe de cerrar el relleno sanitario. Claro, pues que eso no tiene nombre de relleno sanitario si tiene esa problemática, eso es un botadero, ¿listo? Entonces, por eso. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque, por ejemplo, doña Juana, pues doña Juana tiene, como veíamos videos el semestre pasado, de doña Juana, cómo los habitantes que tenía alrededor tienen problemas de mosca, tienen problemas de roedores, o sea, tienen problemas de insectos y tienen problemas de roedores, y cómo entonces no lo cierran. Pues obviamente no lo pueden cerrar porque el problema sería muchísimo mayor. ¿Y por qué muchísimo mayor? Pues ¿para dónde vamos a enviar? Son 9 millones de habitantes, póngale eso con una PPC de 0.6, 0.7, más o menos, ¿para dónde vamos a enviar? Póngale una PPC de 0.7 aproximadamente, más los otros residuos, toda la cosa, donde vamos a enviar aproximadamente entre 6.300 a 7, pues 9 por 7, 63, entonces eso me darían entre 6.300 a 7.000 toneladas por día que se estarían generando en Bogotá, más los municipios adyacentes. Entonces póngale que aproximadamente deben de estar entrando, sí, pues, póngale pues bajita la mano unas 7.000 toneladas. ¿Para dónde se van a enviar todo eso? Entonces por eso es que no cierran doña Juana. Pero doña Juana sí debería estar para cierre, pues por tanto medidas ambientales como medidas de esa, pues tanto por la autoridad ambiental como por la autoridad sanitaria. Entonces la autoridad sanitaria se encarga de eso. La autoridad sanitaria, ¿qué más hace? Adopta medidas. Entonces, por ejemplo, a uno le dicen Secretaría de Salud y uno piensa que allá solamente van a haber médicos. Pensaría uno, ¿sí o qué? Pero no, allá hay ingenieros ambientales, hay ingenieros sanitarios, hay de todo allá. Y cuando yo hice la capacitación, o sea, yo capacité en residuos peligrosos a la Secretaría de Salud de Medellín. Hace ya rato, me contrataron para que los capacitara. Y cuando yo entré a capacitarlos, entonces empecé con cada uno de que, o sea, que cuál era pues su función y pues cuál era su cargo y cuál era su profesión. Y de veterinarios, médicos, abogados, ingenieros sanitarios, ingenieros ambientales. Ese era pues como todo el grosor, porque pues claro, obviamente la salud se ve altamente, por ejemplo, hay algo que se llama, no me acuerdo cómo es que, pues no me acuerdo bien las siglas, pero tiene que ver con algo que se llama salud ambiental, y es cómo las problemáticas ambientales tienen incidencia sobre la salud humana, y todo eso es manejado por la autoridad sanitaria. ¿A qué llevo a conclusión con eso? A que nosotros los ingenieros ambientales no podemos pensar solamente de que vamos a trabajar en el Ministerio del Medio Ambiente
o en Corantioquia, o en Cornare, o en Corpuraba, o en el área metropolitana. No, nosotros tenemos cabida también en esas secretarías y en esos ministerios, para que lo tengamos muy, pero muy, pero muy en cuenta. ¿Listo? No nos ceguemos solamente en autoridades ambientales. En autoridades sanitarias también tenemos que trabajar y lo tenemos que ver. ¿Listo? Consolidan entonces toda la información dada por el RH1, están pendientes de las plantas de beneficio, aunque las plantas de beneficio, o sea, uno hacer un plan de gestión integral de residuos de la salud y otras actividades para una planta de beneficio, eso es un camello, pero de los más bravos que hay. ¿Por qué? Porque es que para vos poner una autoridad, pues una autoridad, de acuerdo, es complicado. Para poner dos, de acuerdo con lo que vos entregás, más complicado todavía. Y si entra una tercera, ay, mijo, no tiene cuándo acabar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con las plantas de beneficio, vos se lo tenés que entregar al INVIMA, a la autoridad sanitaria y a la autoridad ambiental. Entonces, ya se imaginan para que el uno apruebe, el otro apruebe y el otro reapruebe. Entonces, eso es una cosa muy berraca y hágale correcciones a los tres. Entonces, sí es algo complicado. Y también el sector salud va a estar pendiente, el sector salud, por la autoridad sanitaria, de la actualización del censo. ¿Cuál actualización del censo? Sí, la actualización de saber cuántos son los generadores que se tienen. Por eso ellos cargan su RH1. ¿Listo? Entonces, esta es la autoridad sanitaria. Y la autoridad sanitaria y la autoridad ambiental andan cogidos de la mano, para arriba y para abajo. O sea, son felices, pues, somos uno solo. Ahora bien, la autoridad ambiental. ¿Qué hace la autoridad ambiental? Hace también la inspección, vigilancia y control, pero de la gestión externa de los residuos sólidos. La autoridad ambiental va a mirar qué está haciendo esta bolsa en un parque, ¿cierto? Entonces miremos por acá. A ver. Míralo. Why should you invest in stocks on eToro? With eToro, I can invest in stocks. Desde Aracataca. Ah, esta sí no la he visto. Esto es disque Monterrey Casanare. Yo pensé que era la de Bogotá. Vamos a ver a este man con el periodista soy yo. Pero esta es nueva, del 21 de junio de 2021. Vamos a poner este chisme. Este sí no me lo sabía. Magdalena, habitantes del barrio Villa del Río, etapa 1, llevan 3 meses atrapados en sus casas por cuenta de las obras de pavimentación que quedaron estancadas. Jeringas y muestras de sangre que van a jugar que fueron arrojados. Y Casanare, Fidel Castro denuncia la aparición de desechos biológicos que fueron arrojados muy cerca de un parque al que van a jugar los niños. Jeringas y muestras de sangre quedaron esparcidas por el terreno generando todo esto un grave peligro. Hay algún laboratorio que está botando las cosas de muestras de sangre dentro de la basura y los señores son los que están reciclando, vienen y dejan ese relleno aquí en un lugar que es totalmente peligroso para nuestra comunidad, ya que lo están dejando botado al lado de la cancha del barrio Los Palmares, donde nuestros niños juegan, donde es el único punto de recreación que tenemos y vienen a contaminarnos con estos residuos peligrosos. Entonces queremos hacer un llamado a la persona encargada pertinente que por favor se apersonen para que tomen control y hagan las respectivas verificaciones. La persona que sea encargada de hacer los tratamientos de residuos de laboratorio, que por favor una persona que sea encargada de venir a recoger estos frascos, ya que son muestras de sangre, como lo pueden ver ahí. Las muestras, están las agujas y pues estamos viéndonos afectados por esto y pues agradecemos a la persona que nos pueda colaborar en este momento. Muchas gracias.
el escalafón del nuevo Sisbén en Soledad. Pregunta, ahí entonces, ¿quién entraría a multar? ¿La autoridad sanitaria o la autoridad ambiental? ¿Quién? María Alejandra Puerres. A ver, ¿Quién? la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria. Digo yo, pues. Dices tú. María Bueno, Alejandra, yo ¿tú creo- qué dices? Valentina, ¿qué ibas a decir? Dale, te escuchamos. Que yo pensaría que sería la ambiental, porque si la sanitaria se encarga solamente de la gestión interna, ya al encontrar esos residuos como en el parque y así, ya no sería como competencia de ellos. Perfecto. ¿Ese parque es qué? ¿Una gestión interna o una gestión externa de los residuos? Una gestión externa. Los residuos sólidos de ese laboratorio fueron encontrados en un parque, no en el interior de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que como estos dos, ¿cierto? Como la autoridad ambiental y la autoridad sanitaria andan de cogidos de la mano, entonces al andar cogidos de la mano, entonces la autoridad ambiental dice, venga, yo lo voy a multar, pero de una llama a la autoridad sanitaria y le dice, ve, me echaron unos residuos unos residuos de tal laboratorio aparecieron en un parque, anda, fíjate cómo es la gestión interna. Y entonces este man dice, hágale mijo, de una, ya voy. Entonces va y entra la autoridad sanitaria y le dice, venga, ¿quién es el encargado de recoger usted los residuos? ¿Quién es usted? ¿Cómo está haciendo la gestión interna? ¿Dónde está depositando estos residuos de la salud y otras actividades? ¿Cómo es la separación en la fuente? Y por ahí derecho, lleve también su multa. O sea que esa empresa, lo más seguro es que se tiene que ir de cierre, ¿cierto? O sea, si Corporinoquía se pone se ajusta el cinturón bien grande, debería de cerrar ese laboratorio clínico debido a eso. Pero hay otra, hombre, que yo había visto en Bogotá. Bogotá. No, no la encuentro. Bueno, si la encuentro, vamos a ver, después Bogotá, mala disco, Bogotá, parque. Bueno, en fin, listo. Entonces, pues, por ahí nos van apareciendo esos, por ahí nos van apareciendo esos diferentes residuos. Listo, entonces, pilas, autoridad ambiental, gestión externa, autoridad sanitaria, gestión interna de los residuos, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Entonces, este es nuestro RH1. Nombre del responsable del diligenciamiento, nosotros. Cargo, director, coordinador del sistema de gestión ambiental, la firma y la fecha de diligenciamiento. Y vamos enviando esa diferente información. Como les decía entonces, tenemos en Antioquia pues, varias autoridades sanitarias, varias autoridades sanitarias porque hay municipios que son su propia autoridad sanitaria y tenemos una grandotota, que es la seccional de salud. En esta seccional de salud, ¿cierto? En esta seccional de salud está pues todo lo que tiene que ver con la gestión de los diferentes residuos de la salud y otras actividades, ¿listo? Que tienen que ver con eso. Entonces, para que lo tengamos pues como en cuenta dentro de esto. Vamos a ver qué tienen por acá. Sanidad portuaria, vigilancia sanitaria, medicamentos, vigilancia del agua de consumo humano y uso recreativo. O sea que a ellos hay que enviarles lo que se llama el IRCA, o sea, el índice de riesgo de calidad. Y miren,
Y BC, de la gestión interna de los residuos generados en la atención de salud y otras actividades. Vamos a ver qué nos dice la seccional de salud acerca de eso. Entonces miremos. Este se los voy a pasar porque es muy bacano para que ustedes lo tengan en cuenta en cuanto ¿qué? En cuanto a unos formatos que ellos tienen dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Entonces, para los que están trabajando este sector salud es demasiado importante. Eso se llama RESPER. Listo. Y ya les muestro por qué esta paginita es tan importante. Entonces vamos a leer qué es lo que nos dice esta parte de la seccional de salud de Antioquia. ¿Listo? Entonces nos dice que, ay, vengan, yo sí, para que esto no se me vuelva a mí un monólogo, que esto es muy aburrido ahora sí. Vamos a ver quién está por acá. Santiago Martínez. Santiago, léenos este pedacito y lo interpretamos. Santiago Martínez. Este pedacito. Porfa. Y vamos parando y vamos leyendo. Santiago, te escuchamos. ¿No está Santiago Martínez? No. Profe, si quiere yo lo leo. Hágale, Diana. Bueno, contribuir a lograr el estado de salud y bienestar de antioqueños y antioqueñas, interviniendo los factores de riesgo que resultan de la relación entre ambiente y salud, mediante la inspección, vigilancia y control de los riesgos que representan el ambiente, el consumo, los vectores, la zoonosis, la salud ocupacional y los medicamentos, desarrollando sus acciones con enfoque al riesgo y utilizando estrategias de comunicación, información y educación que permitan modificar la carga ambiental de la enfermedad. Entonces, ellos, miren lo importante que es esto. Pilas, ambiente y salud, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Inspección, vigilancia y control, que representan al ambiente que el consumo ¿de qué? De medicamentos, de agroquímicos, vectores. Recuerden lo que son vectores. Los vectores son, pues, un zancudo trae el paludismo, pero es porque en él trae la bacteria. La zoonosis, enfermedades ocasionadas por animales, la salud ocupacional y los medicamentos. ¿Listo? Desarrollando sus acciones con enfoque al riesgo utilizado en comunicación, información y miren esto, educación, que permita modificar la carga ambiental de la enfermedad. Si vemos este parágrafo de la Secretaría de Medio Ambiente, es como si lo hubiera hecho un ingeniero ambiental. Ambiental, ¿cierto? Actualmente, entonces, ¿quiénes son? Aquí dice, en la actualidad, los establecimientos donde se generan residuos de productos de la atención y salud ubicadas en los municipios categoría 1, 2 y 3, ¿cierto? Que en la actualidad, los establecimientos donde se generan residuos, productos de la atención de salud y otras actividades ubicadas en los municipios categoría 1, 2 y 3 tramitarán solo a nivel municipal lo correspondiente a la gestión interna de los residuos generados y no volverán a entregar a la seccional salud y no volverán a entregar a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia documentación concerniente a dicho tema, tal como el formulario RH1, informes, evaluaciones, soportes técnicos, etcétera. ¿Listo? Entonces, fuera de los categoría 1, 2 y 3, ¿quiénes también más? Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, La Estrella, Caldas, Sabaneta, Itagüí, Guarne, El Carmen de Viboral, Río Negro y Apartado no hacen parte de la seccional de salud de Antioquia. ¿Cuál es el decreto 780? El decreto 780 del 2016 es el que recopila todos los decretos del Ministerio de Salud.
Entonces, dentro del decreto 780 se encuentra inmerso el decreto 351 del 2014, sino que es para no descargar ese mamotreto del 351, el del 780, que aparece todo lo del Ministerio de Salud, nosotros solamente estamos viendo el 351. Acá nos dicen entonces lo que vimos en la diapositiva número 2. Y acá viene la parte importante, que por eso se las envié. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá vamos a encontrar los manuales para crear los PEGIRASA. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de si soy un hospital, pero ese hospital es un pequeño generador. Es decir, un hospital de un municipio. ¿Y por qué de un municipio? Porque un municipio no alcanza a generar más de 100 kilogramos al mes. O una IPS. Prestadores del servicio de salud y profesional independientes. ¿Quiénes? Aquí vienen entonces los odontólogos, los que tienen su consultorio médico, entonces vayan a verlo acá. Acá, instituciones o entidades que realicen actividades de docencia o investigación con organismos vivos o cadáveres o bioterios. Laboratorios de biotecnología, los que trabajan en el servicio funerario, los que van a trabajar en centros de tatuajes y piercing, laboratorios veterinarias o zoonosis y zoológicos, servicios farmacéuticos, ¿cierto? Y servicios referidos a la prostitución y actividades afines. Acá entonces está cada uno de ellos. Entonces, metámonos, por ejemplo, a al de las farmacias. Entonces, abramos a ver qué es. Hola, ¿alguien me iba a decir algo? Perdón. No, antes me están espantando. Entonces, abramos de las farmacias. Esto porque está tan lento. Profe, ¿Qué hubo? mientras va abriendo eso, ahorita, pues algo que me quedó sonando, ahorita estaba leyendo pues algo de la problemática que hay en la ciudad con los habitantes de calle. Entonces, pues, por ejemplo, ellos hacen sus necesidades en las calles, ¿cierto? Al lado del río Medellín. ¿Quién controla eso? Porque es que eso viene siendo un foco de infección horrible y aparte residuos peligrosos, profe, porque es el excremento, pues, de un humano, que es peor que el de un perro, pues, para mí. Y hablando con unos conocidos que trabajan con el Jardín Botánico, organizando los jardines de la ciudad, también me han comentado que eso es un problema horrible organizar esos jardines porque están minados de puro excremento de habitante de calle. Entonces, ¿quién controla eso, profe? Porque, digamos, esas personas que trabajan en esa actividad, eso se vuelve un residuo peligroso. Imagínense, estoy organizando el jardincito y encontrarse, pues, todo eso. Entonces, ¿quién controla que los habitantes de calle se defequen en cualquier lado? Realmente, nadie. Pues hay unas personas que se encargan pues como de ese manejo, pero pues eso hace parte de Secretaría de Gobierno, pero realmente no se tiene nada en cuanto a eso. Pero, sí, muy preocupante eso, profe, porque es que uno dice, uno saca su mascotica, le recoge, a mí no me da como tanto asco hasta del excremento de un perro, pero es que el de un ser humano sí. No, pues, pero para eso hay gente, para todo, ¿sí me entiendes? O sea, para todo hay gente, entonces, pero sí, eso no, pues, o sea, no se tiene completamente adecuado todo eso. Bueno, entonces miren, este que tenemos acá es ¿para quién? Es para las farmacias, ¿cierto? Entonces, si tenemos una farmacia, simple y llanamente nos venimos para acá, para el de la seccional de salud de Antioquia, y miramos qué es lo mínimo que debe llevar su PEGIRASA, ¿cierto? En este caso, pues todavía se denomina como Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares, debido pues a que no ha entrado la nueva resolución bajo la cual se hacen los residuos de salud y otras actividades.
Entonces acá pueden encontrar cada uno de ellos. ¿Listo? Y por el otro lado, acá también vamos a encontrar instructivo para el formulario único del RH1, que es también sencillo, pues llenar correctamente el RH1, pues eso no, tampoco tiene ciencia, ¿cierto? Pero miremoslo acá, ¿cuál es el RH1? Que ellos nos están diciendo. Miremoslo acá, este es el formulario. Mírenlo acá, este es el de la seccional de salud de Antioquia. Entonces, acá nos están diciendo, ¿cierto? ¿Cuántos kilogramos de cada uno hay? Dependiendo de la clase de residuo. Venga, aumentémosle acá. Entonces, miren que este nos mete más cosas. Entonces, nos dice, no peligrosos, cuáles son biodegradables, cuáles son ordinarios e inertes y cuáles son reciclables. De riesgo biológico, los 4 que hemos visto, biosanitario, cortopulsante, anatomopatológico y animal. Químicos, que son fármacos, citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores preutilizados y aceites usados. Y por último, radioactivos, ¿cierto? Y vamos a poner acá, ¿cuántos son los kilogramos de cada uno de ellos? ¿Cierto? Al mes. Y cuáles se van para pretratamiento, cuáles se van para tratamiento, cuáles son para disposición final interna, empresa que realiza el tratamiento y el color de la bolsa en el cual lo someten. Para este caso, biodegradables a hoy iría en bolsa verde, ordinarios e inertes, bolsa negra y reciclables, bolsa blanca. Este resto irían ¿en qué? Irían en bolsa roja. Sería todo eso así. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿No? Bueno. Entonces, porfa, pues, miren bien la página de la seccional de salud de Antioquia, que sí es muy completica, para que vean cada uno de sus diferentes casos. Etiquetado. Cada bolsa y cada, por ejemplo, en lo que pasó en ese municipio de allá del Casanare, cada bolsa roja debe de llevar una etiqueta. Y cada caneca debe de llevar su etiqueta. Y cada guardián de la peluquería debe de llevar su etiqueta, en la cual se diga cuál es la clase de residuo y de dónde proviene. O sea, todos deben de estar completamente etiquetados. ¿Listo? Para que lo tengan muy, pero muy claro. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar si en el sector salud, se tiene cada uno de ellos. Los que estemos en la peluquería, vamos a ver eso en el diagnóstico. Los que van a hacer la cosa en el negocio de piercing, vamos a ver si lo tienen. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, lleva el nombre. ¿Cuál es el nombre? Clínica Santa Laura EPS. ¿Cuál es la zona que se está trabajando, la zona de urgencias? Y la definición, por ejemplo, acá tenemos una bolsa con residuos biosanitarios. ¿Cuáles son los residuos biosanitarios? Entonces me dicen que según el artículo número 2 del decreto 351, son los que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales como gasas, apósitos, lo que vimos la clase pasada. ¿Qué ponemos ahí en la caneca? ¿Qué podemos depositar acá? Elementos médico-quirúrgico, ropas y elementos desechables contaminados con fluidos corporales de alto riesgo, como sangre, semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo y leche materna. ¿Listo? Esos serían los que entrarían. ¿Cuáles son los ejemplos de lo que puede entrar ahí? Gasas, apósitos, aplicadores de algodones contaminados con sangre, etcétera, etcétera. Precaución, como si fuera una hoja de seguridad.
En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel. En caso de derrame o fuga, ¿qué se debe de hacer? Entonces así lo tenemos para cada uno de los casos. Etiquetado de contenedores para residuos cortopulsantes. Residuo con riesgo biológico o infeccioso. El nombre de la institución, fecha de inicio de recolección. Este es para los guardianes, porque es para residuos cortopulsantes. ¿Cuándo se empieza la recolección? O sea, ¿cuándo se empezaron a echar cuchillas y agujas ahí? ¿Y cuándo se dejaron de recolectar? Y el área o unidad de servicio. Ahora bien, el pejiraza. ¿Qué componentes va a tener el pejiraza? Ya de todas maneras se los envié por el de Secretaría de Transporte, pero vamos a ver qué lleva entonces. Entonces, ¿cuáles son los componentes de gestión interna? Primero, el diagnóstico. Volvemos a lo mismo. Acá sí, se tiene que crear un programa de capacitación y socialización. Es decir, todos los médicos, todos los enfermeros, todos los que estén dentro de la clínica deben de saber acerca de esta gestión, independiente del que sea. Recuerdo una vez que me tocó llevar a mi mamá, pues dejaron interna a mi mamá y entré yo con ella y me entregaron la pieza a mí. Cuando me entregaron la pieza a mí, me hicieron una capacitación de 2 minutos sobre residuos sólidos. Y me dijo, acá usted deposita, ve aquí, estos son todo lo que usted consuma, usted lo va a depositar en esta bolsa, todo lo que consuma y dependiendo de lo que usted consuma, entonces estos son los ordinarios y los ordinarios son todo lo que tenga que ver que ya esté completamente sucio, etcétera, etcétera. Todo lo que consuma su mamá viene en esta bolsa roja. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que tiene, entonces viene dentro de esta bolsa roja que es de residuos peligrosos. Cuando su mamá entre al baño, que ella deposite el papel higiénico dentro de esta bolsa roja. Usted lo puede depositar en esta bolsa verde. Muchísimas gracias, fírmeme acá que le hice la capacitación. Y pico y chao. Me atendió de una y yo, súper. Yo le dije, me dijo, ¿alguna pregunta? Y yo, no, la felicito. Y me dijo, ¿por qué? Yo, porque soy profesor de residuos sólidos y nunca me habían dado una capacitación en residuos sólidos tan corta y tan centrada. Una vez también un man, iba a dictar iba a dictar una charla, fui a un congreso de residuos sólidos en Barcelona y llegó el man y en el apartamento que me iba a quedar, llegó y me dijo, pues me abrió toda la cosa y me dijo, aquí está la pieza, acá está el baño, y me abrió la cosa donde están las canecas, acá debes de botar esto, y yo sí, pero esperad, acá tan, y me explicó toda la parte de residuos sólidos, pero ese man sí se demoró como 5 minutos, porque me explicó cómo o qué clase de papel se podía botar en tal cosa, tal, y yo sí, pero esperad, y el man no me dejaba hablar, y yo, bueno, listo. Cuando ya después al último me preguntó, ve, ¿qué viniste a hacer acá? Y yo vine a dictar una charla de residuos sólidos. Entonces el man como que, pues, y me dijo, pues, ¿por qué no me dijo antes? Yo, porque le estaba tratando de decir que no me dijera que ya sabía, pero el man, pues, siguió. Entonces, por eso son importantes las capacitaciones. No tenemos que sentar a una persona 2 horas. Mire, los residuos sólidos se dividen en tales y tales. Estos son tales y tales. No, nada. A la fija, mijo. Vamos por lo que vamos y de una. Plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos. ¿Qué hacer en caso tal de? Programa de seguridad y salud en el trabajo. El cronograma de las actividades para la implementación de lo que vas a hacer. Y el tratamiento interno de los residuos sólidos con riesgo biológico o infeccioso. Ya la gestión externa, miren que por eso se las divido acá. ¿Esta es quién? Secretaría de Salud. ¿Esta es quién? Esta es quién? Autoridad Ambiental. Obligaciones del generador en materia de recolección y transporte de residuos o desechos peligrosos. Los requisitos técnicos para los vehículos automotores. Etapa de seguimiento, componente y gestión externa. Miren, esta, súper importante, muchas veces nos hacen esa pregunta. Si tengo pejiraza, ¿tengo que hacer pejirrespel? No, el pejiraza hace las veces de pejirrespel. ¿Cada cuánto debo de actualizar el pejirrespel, el pejiraza? Cada vez que exista un cambio significativo en la gestión de los residuos sólidos. Es decir, si el hospital crece,
Si el hospital crece, debo de actualizar el PEGIRASA. Si en la clínica odontológica anteriormente no hacía cirugías maxilofaciales y ya las voy a empezar a hacer, tengo que actualizar el PEGIRASA. Si solamente era barbería y ahora es peluquería, manicure y pedicure, actualizo el PEGIRASA. ¿Listo? Entonces, por eso nos dicen acá, cambio en la capacidad de los servicios, del cambio de tecnologías, de procedimientos, entre otros. Entonces, lo mismo, pues, la gestión interna de los residuos dentro de esto, ¿qué tiene la etapa de planeación? Compromiso institucional, ya lo vimos. Habíamos dicho que íbamos a hacer el compromiso institucional. Entre el 22 y el 24, cuando vayamos a la empresa, vamos a sentarnos con ellos y digámosles, no lo hagamos nosotros, digámosles a ellos, hey, ¿qué compromiso institucional querés tener vos? ¿En qué nos vamos a comprometer como institución? ¿Cierto? Para que ustedes lo redacten bien y verán que con eso se van metiendo a esa empresa y a lo último los van poniendo, pues quedan ustedes como ingenieros ambientales de esa empresa que van a asesorar. Ese PEGIRASA, en esa etapa de planeación, vamos a tener entonces el documento bajo el cual se responsabiliza dar cumplimiento al PEGIRASA. Entonces, cuando se lo enviamos, sí hay que enviarse a la autoridad sanitaria. Entonces le decimos, autoridad sanitaria, mijo, venga, yo me comprometo a que voy a hacer esto. Y la autoridad sanitaria, entonces ya va a hacer eso. Va a revisar esa parte. Cuando somos medianos y grandes generadores, debemos de conformar un grupo de gestión de residuos sólidos. ¿Cierto? ¿Eso para quiénes es? Fuera de medianos y grandes generadores, también para las plantas de beneficio. Pues porque es que si yo soy el farmacéutico y yo soy dueño, el que atiendo y el que todo, ¿qué grupo voy a formar? Ningún grupo. Lo único que necesito es un asesor externo. ¿Por qué? Porque los kilogramos que se generan son menos de 100 kilogramos al mes. Entonces no se justifica tener un grupo de gestión de residuos sólidos. Pero los medianos y grandes generadores, sí. Y las plantas de beneficio, ¿por qué? Porque es que la cosa es complicada. O sea, yo no sé quién de ustedes ha entrado a una planta de beneficio, pero cuando uno entra a una planta de beneficio no le dan ganas de volver. Pues a mí desde el punto de vista, no. O sea, el que esté haciendo carrera para vegano, termine de hacer la carrera en una planta de beneficio y verá que se gradúa de una, porque eso es muy duro. ¿Qué actividades se deben de hacer? Documentar e implementar el PEGIRASA, cómo lo vamos a documentar y cómo lo vamos a implementar, ¿cierto? Identificar el presupuesto para la implementación, proponer acciones preventivas y correctivas a que haya lugar, revisar los diferentes informes. Y este grupo se reunirá como mínimo 2 veces al mes. ¿Listo? Cada 2 meses, cada 2 meses como mínimo se va a reunir y se van a formular las actas en cuanto a esto. ¿Qué lleva el diagnóstico entonces? La descripción de todas las actividades y servicios. Esto aplica tanto para PEGIRASA como para PEGIRRESPER. Es lo que vamos a hacer. Identificación y descripción de las áreas o procesos de generación, en dónde es que se me están generando los residuos peligrosos. Los vamos a cuantificar, clasificación y cuantificación, o sea que el 22 y 24 les vamos a decir cuántos días llevan almacenados los residuos, venga yo se los peso, entonces lleven una pesita o una basculita y una cosita chiquitica. Identificación de condiciones para la segregación de residuos en la fuente, de forma tal de que podamos saber cuánto es la cantidad de residuos sólidos que se están generando. Entonces vamos a ponerlo por acá también dentro de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer por acá 7. Aforo. ¿Cierto? Simplemente vamos a aforar, no vamos a caracterizar. Recuerden que en el decreto 2981 del 2013 que vimos el semestre pasado, nos hablan acerca de cuál es la diferencia entre aforo y caracterización. Aforo es simplemente pesar. ¿Listo? Caracterizar ya es decir qué es lo que lleva la bolsa. Pero ¿por qué? ¿Cómo se llama esto? Por seguridad, por higiene, todo, ustedes no van a abrir esa bolsa, solamente
las pesan y ya. Y les preguntan a las personas cuántos días llevan almacenados. Entonces ya vamos en 7 puntos para el trabajo. Bueno. Profe, No, ¿me puedes mostrar otras del PDF, por favor, para tomar en pantalla? dale. Sí. Puedes poner un poquito más grande. Dale. Venga, mientras tanto yo me sirvo un vasito con agua. Profe, ponele porfa un poquito y de zoom al pantallazo. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces. Y identificación de las condiciones de segregación en la fuente de los residuos. O sea, ¿qué se hace allá? O sea, ¿de qué forma? ¿Será que hacen un tratamiento o no hacen tratamiento alguno allá? Miren, por ejemplo, acá tenemos Hospital Piloto Jamundí de la Universidad de Santiago de Cali y nos muestran acá su pejiraza. Pues obviamente, pues aquí van los residuos biodegradables, los residuos reciclables y los residuos peligrosos. Entonces, en ese diagnóstico, vamos a ver qué actividades puedo tener para la prevención y minimización de la generación de residuos, la incorporación de criterios ambientales en la compra y contratación de bienes y productos y servicios, elaborar programas de reducción y uso eficiente de materias primas e insumos, la generación de estrategias de sustitución de productos y dispositivos médicos que contienen mercurio. Ojo con las partes de mercurio. Mercurio en una clínica, ¿y en dónde? ¿En dónde puede haber mercurio en una clínica? Ah, los termómetros, sí. Ahí están. Claro, pues estos ya pues, de mercurio ya no están, pero de todas maneras hay mediciones que todavía se hacen. Inclusión de tecnologías más eficientes para la reducción de residuos o desechos. Entre más tecnológicos seamos, se supone que debe de ser menos la cantidad de residuos sólidos a generar. Acciones encaminadas a evitar el uso de equipos de enfriamiento y extintores de fuego con sustancias agotadoras de la capa de ozono, ¿cierto? O sea que componentes clorofluorocarbonados. Y generar procedimientos para el control de los inventarios. Es muy importante los inventarios para saber cuándo se pueda realizar. Esto ya lo habían leído ustedes entonces en la resolución, pues en el decreto. Entonces, pues realmente dentro de se tiene pues el programa de capacitación, el cual volvemos a lo mismo para quienes, pues en este momento, bajo el decreto, se tenía obligatorio solamente para quién, para los medianos grandes y para las plantas de beneficio, pero en este momento, en la actualidad, es para quienes, para todos, o sea, todos tienen que tener esa capacitación para poderlo tener. Miren lo que les estaba diciendo, pues cuando fui a la clínica Las Américas, inmediatamente me capacitaron en la gestión de los residuos sólidos por lo de mi mamá. Y cuarto, el programa de seguridad de salud en el trabajo y el cronograma de actividades para la implementación. Así entonces, a grosso modo, está lo del pejiraza. Por favor, vuelvan y ya tienen todas las bases para entender. Se los voy a volver a enviar. Profe, ¿nos va a compartir esas diapositivas, por favor? Sí, ya voy de una. Pejiraza, esto se llama Pejiraza Mi Transporte. Que es el manual. Yo ya se los había compartido, pero
Acá vuelvo y se los comparto para que lo tengan. ¿Cómo se llama eso? Esperemos que cargue acá para que lo tengan. Bueno, el parcial entonces, que es el próximo miércoles, ¿hasta dónde va? Viene hasta acá. Hasta esta diapositiva. ¿Listo? Ya les voy a enviar entonces inmediatamente este manual para que lo tengan, ¿cierto? Recuerden también el decreto 351 y me voy a meter para acá para poderles entregar también entregarles esta presentación para que les quede a ustedes también ahí la presentación. Listo. Profe, en la clase, yo no puedo estar en la clase del miércoles, en la clase del miércoles el tema fue, o sea, este mismo. Este mismo, sí. Vimos hasta acá. ¿Listo? Vimos listo. de acá hasta acá. Ya empiezo a montar las clases, incluyendo la clase de hoy, Diana, para que no te pierdas. Listo, profe, gracias. Listo. No sé, muchachos, si tienen alguna duda o pregunta. No. Bueno, feliz fin de semana. Se cuidan. Hasta luego, profe, gracias. Luego, profe, gracias. Chao.